Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo pueda ser para con cada uno de ustedes. Una vez más estamos por estos medios, la verdad, el cuarto ángel, para tratar un tema titulado Ver a Jesús. Y este mensaje lo vamos a transmitir a través de lo que es la historia de Zaqueo. Muchos de ustedes podrán conocer esta historia, pero la palabra de Dios es nueva cada mañana y Dios le da luz a todo hombre, y siempre hay pequeñas porciones que podemos presentar y enfatizar de esta preciosa historia. Así que el mensaje de esta ocasión se encuentra en el libro de San Lucas, capítulo 19, en los versos del 1 al 10. Por aquí leemos la versión pechita, aunque la cita que le presentan en pantalla está en la Reina Valera, pero el mensaje es el mismo. Leemos. Al entrar Jesús en Jericó, mientras pasaba por la ciudad, dice el verso 2, cierto varón de nombre Zaqueo, que era rico y jefe de publicanos, trataba de ver quién era Jesús, pero no le era posible debido a la multitud, porque Zaqueo era bajo de estatura. Dice el verso 4, y corriendo delante de Jesús, trepó un sicomodo para verlo, porque él iba a pasar por allí. Al llegar Jesús a aquel lugar, lo vio y le dijo, Zaqueo, apresúrate a bajar, porque es necesario que hoy me quede en tu casa. Y él se apuró, bajó y lo recibió gozoso. Pero al ver esto, todos murmuraban diciendo, ha entrado a alojarse con un hombre pecador. Dice el verso 8. Entonces Zaqueo, puesto de pie, dijo a Jesús, he aquí, Señor mío, la mitad de mis bienes repartiré entre los pobres, y a cualquiera que haya defraudado en algo, se los restituiré cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, por cuanto este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había extraviado. Aquí podemos notar, a través de esta historia, varias lecciones que podemos aprender. Entre ellas tenemos que dice que Zaqueo quería ver a Jesús. Zaqueo había escuchado de la promesa del Mesías que había de venir. Y posiblemente, como no cabe duda de que sea así, de un Mesías no con la expectativa que realmente iba a venir. Porque la llegada del Mesías tenía dos fases, una como cordero y otra como rey. Su primera tenía que venir como un manso cordero, y la segunda, que es la que esperamos, tenía que venir como rey de reyes y señor de señores. Pero el pueblo esperaba la llegada del Mesías en su segundo contexto como rey. Esperaban liberación, no del pecado, sino liberación secular de Roma, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, Jesús no estaba siendo bien representado. Pero Jesús ya presente, donde empezó a enseñar cosas que nunca se habían escuchado, hacer cosas que nunca se había visto, su fama empezó a ser recorrida por todas las aldeas, país de aquel entonces, ya ustedes saben. Entre eso, llegó también a Zaqueo la noticia del Mesías que se esperaba, de un tal Jesús, podríamos decir, porque no lo conocía, y él quería ver quién era ese Jesús. Zaqueo para mí era un hombre inteligente. Zaqueo tenía el deseo de ver a Jesús, de servir a Dios, ser fiel a Dios, pero había un problema. Las religiones de aquel entonces no estaban representando debidamente a Dios.
Dios no podía brillar en su iglesia por la corrupción que había en aquel entonces. Así que entre tantas religiones sabemos que la iglesia de aquel entonces estaba dividida como en 5 élites, porque allí estaban los quienes eran los escribas, los fariseos, los celotes, los saduceos, los esenios. Pero estas personas no estaban representando debidamente a Jesús, no estaban representando debidamente la religión. Dios no podía brillar en su iglesia. Zaqueo, como un hombre inteligente, se olvidó de seguir la pauta de aquella religión. ¿Para qué seguir una religión que profesaba una cosa y vivía otra, como hoy en día se está mirando? ¿Para qué estar en una religión donde Cristo no brilla? Pues Zaqueo decidió vivir su propia vida. Pero cuando empezó a escuchar un mensaje distinto, un mensaje donde el personaje que lo andaba proclamando vivía lo que predicaba y predicaba lo que vivía, eso impresionó a Zaqueo, lo llenó de curiosidad, porque este evangelio será predicado por testimonio. Por eso es que el evangelio de hoy en día en ninguna iglesia, y especialmente en el adventismo, no brilla, porque se proclama una cosa pero se vive otra, y esa no es la religión verdadera. Dicho sea de paso, la religión verdadera será el último remanente que Dios levantará en el tiempo del fin, llamado la iglesia del cuarto ángel, o la iglesia de 244,000, la cual la Biblia lo describe en Apocalipsis 7, Apocalipsis 14, las cuales son sin mancha. Son personas que viven sin intercesor, son personas que no pecarán, porque tienen un conocimiento cabal de las Escrituras, porque su testimonio habla más que su palabra. Jesús, cuando predicaba, su mensaje tenía más influencia por lo que vivía que por lo que decía. Lo que decía impresionaba, pero aún más su vida. Así que Zaqueo quería ver a Jesús. Pero en el verso 2 nosotros encontramos, vamos primeramente a resaltar la característica de Zaqueo. En el verso 2 dice la Biblia que Zaqueo era un hombre rico y jefe de publicanos. ¿Por qué la Biblia resalta que él era rico y jefe de publicanos? Porque aquí vemos que Zaqueo tenía 2 cosas importantes. Era rico, como dice el texto, y un hombre de influencia. Un jefe de publicanos es un hombre de influencia, de poder, no era un hombre cualquiera. Pero así como él tenía estas 2 características, estas 2 virtudes, que era rico y un hombre de influencia, jefe de publicano, también tenía 2 características que lo ponían en desventaja. Y la característica era que él era un hombre bajo de estatura. Y también la multitud impedían que Zaqueo pudiera ver a Cristo. Me llama la atención el término multitud, porque en la multitud hay de todo. En la multitud están los envidiosos, los mentirosos, los opositores de la verdad. En la multitud están aquellos que el diablo tiene especialmente para que Cristo no pueda brillar en su iglesia. Pero Zaqueo sabía que Jesús era un hombre especial, porque de él se decía cosas que no se decía de todo el mundo. Jesús era lo que debía ser el ministerio sacerdotal, que no lo eran. Y por lo tanto ahora Zaqueo quería ver a Jesús, pero tenía 2 inconvenientes. Era pequeño de estatura y la multitud no le permitía ver a Jesús. Esa multitud hoy en día representa muchas cosas. Esa multitud puede representar la multitud de problemas que tú tienes.
que no te permiten ver a Jesús. Tiene tanto problema, está tan concentrado en la proyección hacia las cosas de este mundo, que no tiene tiempo para estar a solas con Jesús. Quizá, si eres de los pocos que lee la Biblia, quizá la lee de manera apresurada para cumplir un requisito o qué sé yo. Porque hay otros que ni siquiera eso hacen. O quizá porque eres miembro y líder de una iglesia y como líder para poder mantener esa posición tienes que esforzarte aunque sea leer y decir algo de la Biblia, decir algo, aunque no lo entienda, que no debe ser la idea. En las iglesias hay personas que están trabajando en la viña del Señor sin el Señor de la viña. Tremendo. Por ejemplo, los sacerdotes del tiempo de Cristo, esos jefes religiosos de estas 5 élites que acabamos de mencionar, estaban trabajando en la viña del Señor, pero sin el Señor de la viña. ¿Cómo se explica eso? Trabajando en la viña del Señor, pero sin la aprobación divina. Estos sacerdotes, estos líderes religiosos no tenían la aprobación divina. Como hoy en día las iglesias, los líderes religiosos están trabajando en la viña del Señor, pero sin el Señor de la viña. Porque el Señor no está aprobando sus acciones. Porque han convertido la casa de Dios en un lugar de comercio. Porque han convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones. Porque han puesto la Biblia contra sí, un texto bíblico con el otro. Y hay hoy en día muchos saqueos, personas que aman a Dios, que aman su verdad, pero no pueden apreciar su verdad porque no han tenido el privilegio de que se les presente la verdad como es. No aparecen ministros que puedan armonizar un texto bíblico con el otro. Que cuando aparece alguien y dice, pero aquí me dice que si peco, abogado tengo para con el Padre Jesucristo el justo, pero a mí me dice que el que peca deliberadamente no más sacrificio por su pecado. ¿Cómo se puede explicar esto? Que le explique, no, lo que pasa es que la promesa de primero dejando uno es para el que peca por ignorancia. Y Hebreos 10:26 para los que pecan deliberadamente. Que yo veo que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado, pero aquí me dice Hebreos 6:4 al 6, aparentemente contrario a 1 Juan 1:9, que el que recibió el bautismo del agua del Espíritu y gozó el don celestial recayó, es imposible ser renovado para arrepentimiento. ¿Cómo puedo armonizar? ¿Cómo puedo entender esto? ¿Es que la Biblia se contradice? No, es que 1 Juan 1:9 es la promesa para el pecador que no ha sido justificado. Y Hebreos 6:4-6 para que ya son justificados y vuelven hacia atrás. Hay quienes no pueden ver a Jesús a través de las Escrituras. Como su servidor que había leído la Biblia como 50 veces. He nacido en el Evangelio con 49 años de edad y todo el tiempo en el Evangelio y no podía comprender este Evangelio porque la multitud no me permitía ver a Jesús. Pero aquí dice las Escrituras que Zaqueo hizo el esfuerzo de ir a ver a Jesús, a pesar de los inconvenientes, porque no simplemente había una multitud que opacaba a Jesús, también entre la multitud odiaba a Zaqueo. ¿Sabía usted eso? Porque Zaqueo era un cobrador de impuestos. Los cobradores de impuestos eran odiados por los judíos, porque eran personas que trabajaban para el Imperio Romano. Así que, aparte de eso, de que era un hombre odiado porque trabajaba para el Imperio Romano, también cobraba alguna cosita extra de lo que debía cobrar. Así que Zaqueo tenía muchos problemas para poder ver a Jesús. Tenía problemas para ver a Jesús porque los líderes religiosos no estaban representando debidamente a Jesús. Lo que estoy presentando esta historia pasó en aquel entonces y se está repitiendo hoy en día. Posiblemente estoy hablando para un Zaqueo. Y Zaqueo era del pueblo, no se olvide eso. Zaqueo era de Israel, era del pueblo. Posiblemente hay muchos en el pueblo que quieren ver a Jesús. Dicen, Señor, ¿qué es lo que pasa que tú no brillas en tu iglesia? Señor, ¿qué es lo que pasa que tú no derramas tu Santo Espíritu? La lluvia tal día no se ve. Señor, ¿qué es lo que pasa que las reformas que se están haciendo en la iglesia son reformas en contra de la verdad? Porque la iglesia va cambiando, va estableciendo normas que cada día más se asemejan al mundo. Y esas cosas no te permiten ver a Jesús. Y posiblemente sea como Zaqueo, que Zaqueo también estaba siendo odiado por el pueblo, como acabé de decir. Posiblemente sea odiado porque por tu convicción. Porque cuando tú ves las Escrituras, ves una cosa, pero en la iglesia ves otra. Y cuando tratas de presentar que te expliquen qué es lo que está pasando, entonces dicen, no, pero este parece ser que está tomando una línea disidente. Este está tomando una actitud fanática. Porque así los impíos mundanos del pueblo le llaman a los fieles. Aquellos que procuran de ver,
pero cuando vienen con un mensaje que quieren que le expliquen algo, pero que no lo pueden ver por la contrariedad de lo que profesan, la cosa se pone fea. Zaqueo era el problema que tenía, como hoy en día los saqueos modernos. Por eso hemos titulado este mensaje, Ver a Jesús. Hay muchos que como Zaqueo ansian ver a Jesús. Quieren ver a Jesús. Y el Señor le dará el privilegio de ver a Jesús por encima de sus líderes religiosos, por encima de que estén predicando una cosa y viviendo otra, por encima del odio satánico que le tengan. Ellos verán a Jesús. Gloria a Dios. Yo espero que tú seas de eso, mi amigo querido. Zaqueo era un hombre que había roto con el sistema. Y por eso Zaqueo, como Jesús, eran odiados por la multitud. Porque en la multitud lo que habían una serie de personas curiosas. Habían personas que iban por los panes y los peces. Habían personas que nada más les interesaba la sanidad, pero no la salvación. Muchos le aceptaron, pero esos muchos eran muchos comparado con nadie. Pero esos muchos comparado con lo que les rechazaron, ellos eran pocos. Así que, continuando más hacia adelante, ya vemos que dice que Zaqueo decidió, según el verso 4, dice allí, corriendo delante de Jesús, trepó un sicomoro para verlo porque él iba a pasar por allí. Así que Zaqueo escuchó un rumor que Jesús iba a pasar por tal lugar y decidió entonces, dice, pero allí hay un árbol que es bastante grande, es más alto que la persona. Cuando Jesús pase lo voy a ver por allí. Pero permítame decir que Jesús conocía a Zaqueo. El Señor Jesús conocía la inquietud de Zaqueo. El Señor Jesús conocía que Zaqueo era un hombre que tenía una ansiedad de servir a Dios. Zaqueo no era de aquello que estaba podrido en el pecado. Porque hay personas que están tan hundidos y podridos en el pecado que ya lamentablemente ya Dios no puede hacer nada. Si no me cree, hay muchos que dicen, no, Dios es el Dios de lo imposible. Sí, pero Dios es el Dios imposible, pero no para todas las cosas. Mire cómo Dios trató de salvar a los antediluvianos. ¿Usted cree que Dios no hizo todo lo posible y agotó sus recursos por salvar a los antediluvianos y no pudo? Búsquese la razón que usted quiera, póngase la excusa que usted quiera. El punto fue que no pudo. ¿Usted cree que el Señor Jesús y el Padre y el Espíritu Santo, que ellos no hicieron todo lo posible por salvar el ministerio sacerdotal a los sacerdotes? Hizo todo lo posible. ¿Usted cree que el Señor Jesús y el Padre y el Espíritu Santo no agotaron todos los recursos por salvarlo? A los que más cerca de salvación estaban y más perdidos estaban. Más cerca de salvación estaban porque eran los que estaban al frente de la obra y los que más luz tenían y eran los que más corrompidos y corruptos eran. Más sin embargo, el Dios de lo imposible no pudo, a pesar de agotar todos los recursos para tratar de salvarlo a ellos. Ponga la excusa y la razón que usted quiera, pero no pudo. El Dios de lo imposible no pudo. Le estoy poniendo este ejemplo porque hay personas que el pecado lo ha dañado, pero tienen arreglo. Pero hay otros que el pecado lo ha dañado de una manera tal que no tienen arreglo. ¿Quiénes son? Yo no estoy para decir quiénes son esos. Pero permítame decirle, es muy delicada esa situación. Zaqueo era un hombre que tenía remedio. Zaqueo era un hombre que amaba conocer la verdad, pero no había podido conocer la verdad porque la multitud no le permitía verlo. Ve a esta multitud como la multitud de religiones que había aquel entonces que estaban representando mal a Dios, como hoy en día la multitud de religiones están representando mal a Dios. Pero más que la multitud de religiones, también la multitud de la persona, las creencias generales que la gente tiene. Hoy en día en las iglesias no sirven, ustedes ven que lamentablemente abunda más la mundanidad que el pecado. ¿Por qué? Porque no le han sabido presentar a la iglesia que hay un conjunto de verdades que son para el pecador que no ha sido justificado y hay otro conjunto de verdades que son para yo justificado con sus consecuencias si vuelven hacia atrás. A la iglesia no le han enseñado que Cristo murió fue por los pecados de los pecadores y no por los pecados de los justos. Que por los pecados de los justos, si son por ignorancia, se le imputan al diablo y él paga por ello, pero si son deliberados, paga el individuo. No se le imputa ni a Cristo ni al diablo. A la iglesia no les han enseñado
que Cristo después de muerto ya no puede pagar por tu pecado después de tu conversión. Y una vez resucitado no vas a volver a morir por tu pecado. Por eso la Biblia dice que Cristo murió por los pecados del hombre una vez y para siempre. Yo no sé para qué Zaqueo yo estoy hablando en esos momentos. Y recuerda que Zaqueo era de Israel, Zaqueo era del pueblo. No sé para qué miembro de iglesia que quizás te encuentre la situación como mi persona antes de servirle a un Dios que tiene mis problemas resueltos antes que se presenten. Que decía, Señor, ¿qué es lo que pasa? No entiendo tu palabra. Ya estoy cansado, estoy harto de leer la palabra, tu Biblia. La he leído como 50 veces, no entiendo eso. Pero era porque la multitud, la influencia, la creencia general, contraria a la Biblia, no me permitían apreciar a Jehová, apreciar a Jesús, que es lo mismo. Hasta que el Señor me mostró a través del deseado de toda la gente, página 114, ninguno llegará a un conocimiento de la verdad mientras dependa de la dirección humana. Eso es palabra de Dios. Deseado de toda la gente, página 114. Hasta que el Señor me mostró en su palabra según 1 Juan 2:27. Y todos serán enseñados por mí. Y la palabra de Dios presenta que hay que tener una relación personal, directa con Dios. Mis convicciones no deben de estar fundamentadas en creencias generales o que la gente cree. Tiene que estar fundamentado en un así dice Jehová. Mi creencia no puede estar en contradicción con la misma palabra de Dios. Yo no puedo aceptar como verdad las cosas que aparentemente me sirven para yo justificar mi pecado y rechazar aquello que no me conviene por mi condición pecaminosa. Así que Zaqueo estaba en esta problemática. Zaqueo representa aquel remanente, aquellos que no hacen uno de cada 20 de los que se encuentran con Jesús y termina una historia feliz. Porque aquí el relato me dice que en el verso 6 dice, y se apuró y bajó y les recibió gozoso. Pero al ver esto, dice el verso 7, escuchen esto, pero al ver esto, todos murmuraron diciendo, ha entrado a alojarse con un hombre pecador. Pero a eso Jesús había venido. La primera venida de Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús vino la primera vez fue por los pecadores, aunque la segunda vez Jesús no vendrá por los pecadores, viene por los santos, viene por los justos. Zaqueo merecía la gracia de Cristo. ¿Por qué? Porque había una gracia disponible para Zaqueo. Porque la gracia de Cristo es para el pecador que no ha sido justificado. Y entonces ahora la multitud comienza a criticar a Zaqueo y a Cristo. A Cristo por darle bienvenida a Zaqueo y a Zaqueo porque era un jefe publicano y ladrón. ¿Qué cosa esta? Mas sin embargo, estos se habían hecho uno. Alabado sea el nombre de Dios. Yo no sé para qué Zaqueo yo estoy predicándole. Pero el Señor quiere que si está ciego, si no puede ver a Jesús por la multitud, por la cantidad de creencias que hay dentro de las iglesias. Dentro de la misma iglesia adventista hay una serie de conceptos y creencias que no tienen apoyo bíblico y práctica. Como cuáles, por ejemplo, pues yo no lo disparate. Como por ejemplo, el creer que la sangre de Cristo cubre los pecados de los justos, cuando la Biblia no enseña eso en ninguna parte. Por eso está contemplado en el santuario. En el santuario los pecados que eran admitidos y son admitidos son los pecados por ignorancia, error, equivocación. Y por eso es que por los pecados de los justos que son por ignorancia se le imputan al diablo, pero si son deliberados paga el individuo porque la sangre de Cristo no cubre los pecados de los justos, de los ya justificados si vuelven hacia atrás o pecan deliberadamente. Eso es un disparate que quieren enseñar en la iglesia adventista y por eso ustedes ven que a una gente dan hasta 8 bautismos, 7, 3 y 4. Por ejemplo, la práctica de los rebautismos no tiene apoyo bíblico. ¿Dónde están los textos bíblicos y dónde está? Porque a veces no aparece quizá el término rebautismo, pero el concepto podría estar. El problema es que en la Biblia no está ni el concepto ni el término. Es como la palabra Trinidad. La palabra Trinidad no aparece, pero el concepto de Trinidad sí está. Pues entonces lo podemos aceptar. Pero en el caso de los rebautismos, no aparece ni el concepto ni el término. ¿Y por qué no aparece el concepto ni el término? Porque la sangre de Cristo solamente cubre los pecados de los hombres antes de su conversión y no los pecados de los hombres después de su conversión.
Y esa práctica que se ha introducido de todo el bautismo que una gente quiera, eso es falso. Creencia falsa y errónea, que tú te puedes arrepentir cuando tú quieras y te dé la gana. Eso no es cierto. Por eso es que en la iglesia no se tiene problema con venir y pecar y decir, dame ir a 1 Juan 2:1. Y vuelvo y peco y cometo el mismo pecado y dame ir a 1 Juan 2:1. Y vuelvo y peco y dame ir a 1 Juan 2:1. Pero no van a Hebreos 10:26. A que no van a no, porque allí en Hebreos 10:26 dice que el que peca deliberadamente no es más sacrificio por su pecado. Yo no quiero coger para allá, yo quiero coger para acá, porque aquí yo justifico mi pecado. El problema radica es cuando se encuentre con tamaña sorpresa y el Señor le diga, no, el problema es que la promesa de Juan de 2:1 es para los que pecan por ignorancia o de equivocación, no para los reincidentes en el pecado. Por eso le he hecho la invitación a las personas que se estudien, porque del Génesis hasta el Apocalipsis no aparece un solo caso de personas que después que el Señor le otorgó el perdón, volvió a ser residente, o sea, caer en lo mismo y ser justificado de nuevo. Al que el Señor le otorgó el perdón, se mantuvieron firmes, y los que no se mantuvieron firmes no fueron renovados para arrepentimiento. Un solo caso no aparece en la Biblia, del Génesis al Apocalipsis, que lo demuestren ni con testimonio ni con la declaración bíblica que es la ley. ¿Es necesario ver a Jesús? Sí. Es necesario que te presente el plan de redención. El plan de redención que se está presentando en la iglesia adventista no es bíblico. No es bíblico. Porque desde que te digan que en el santuario se he admitido pecado deliberado, cuando dice número 15:30, cuando usted se lee el número del libro de Levítico, capítulo 15, usted va a ver cuáles son los pecados que dice que se admite y qué pasaba si era deliberado. El 30 te dice qué pasaba si era intencional deliberado. Por eso Jehová dice que peca contra mí, yo lo borro de mi libro. Ah, no, pero yo peco, pero yo no voy a esos 32, 33, yo no voy a ir a Hebreos 6, 4 al 6, ni voy a ir a Hebreos 10, 26, yo voy a ir a 1 Juan 2:1. Pero entonces cuando se encuentra con 1 Juan 2:1, el Señor le va a decir, pero mira Gálatas 2:17 aquí que dice que yo no soy ministro de pecado. Yo aquí estoy ministrando para los justos, es decir, para los fieles y no para los infieles. Yo aquí ministro por los pecados de los justos, que son los pecados por ignorancia, error y equivocación, pero no estoy ministrando por los pecados de los infieles, que son los que pecan deliberadamente. Mi hermano, yo te invito a que veas a Jesús. Porque Jesús es el ser que dejó toda su gloria. Dio su sangre para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Pero una sangre que, como en el Antiguo Testamento, una vez que esa sangre se aplicaba, el resto ya no servía para más. Una vez que se te aplica la sangre de Cristo, esa sangre ya no sirve para más. Usted no ve que Zaqueo fue un hombre que fue reincidente en el pecado. Usted no se va a encontrar en la Biblia y usted dirá, no, porque el Señor, la Biblia no lo revela, es que la Biblia no puede revelar si él no fue reincidente en el pecado. Y la Biblia deja claro, en la Biblia no te va a... El hijo pródigo, un hombre que nace en la iglesia como... todo hombre nace siendo pecador, no importa que nazca en la iglesia o fuera. El hijo pródigo que representa a los que nacen en la iglesia, pero no han tenido un encuentro con Dios, no han tenido un encuentro con el Padre, y en un momento determinado decidió ir a conocer lo que es el mundo. Como él merecía un perdón y había una gracia disponible, el Señor le otorgó un perdón. Pero observe que el hijo pródigo no fue residente en el pecado, ni se le otorgó más de un perdón. En la Biblia no aparece. Dios está dispuesto a tolerar tu pecado hasta 70 veces 7, antes de la justificación, antes del perdón, pero no después del perdón. Tú no te encuentras eso. Primera Reyes 15:4, la palabra de Dios 15:5, Primera Reyes 15:5 presenta allí que David fue fiel en todo lo que Dios le ordenó, excepto en el caso de Urías Eteo. Y cuando Dios le otorgó a David el perdón, David no volvió a ser reincidente en el pecado. Ningún personaje que fue perdonado por su pecado volvió a recaer lo mismo y fue renovado para arrepentimiento si volvió a recaer. Si esas verdades se presentaran a los feligreses, la iglesia fuera otra cosa. No hubieran tantos saqueos deseando ver a Jesús y no poderlo ver, porque no lo pueden ver, porque ya Dios no puede brillar en su iglesia. ¿Por qué? Porque reina el pecado, la mundanalidad y la hediondez. Era la hediondez que había en el ministerio sacerdotal lo que no permitía que Zaqueo viera a Jesús. Ustedes se imaginan ese ministerio, escribas, de fariseo, de saduceo, todo ese ministerio no permitían, estaban llenos de hediondez. Y Zaqueo no era tonto. Los ministros son los que se creen que las ovejas todas son tontas. No, hay muchos que ya están dejando de ser ovejas, porque a la medida que tú creces en la gracia de Cristo, tú vas dejando de ser oveja, porque las ovejas, como he dicho anteriormente, tienen dos características.
Una es que son humildes y la otra es que son tontas. En la medida que tú te llenas de la palabra de Dios, te llenas del conocimiento de Dios, tú vas dejando de ser oveja y vienes siendo independiente. Independiente que no depende de hombres, sino ahora directamente de la gracia de Dios. Así que mi amigo querido, para ir concluyendo, dice el relato, después que dice allí que todos murmuraban de él, dice en el verso 8, entonces Zaqueo puesto de pie dijo a Jesús, he aquí, Señor mío, la mitad de mis bienes repartiré entre los pobres, y a cualquiera que haya defraudado en algo se los restituiré cuadruplicado. Zaqueo no dijo, Señor, ahora yo voy a dar parte de mi ofrenda, voy a llevar de diezmo allí al ministerio sacerdotal, porque él sabía que habían convertido en una cueva de ladrones esa gente. Ya él sabía lo que estaban haciendo de la riqueza. Por eso tú notas ahora que Zaqueo dice, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y con la otra parte iba a restituir lo que había robado, porque esto estaba establecido allí en el libro, en el Antiguo Testamento Levítico, que había que cuadruplicar el daño que se había hecho. Zaqueo, cumpliendo con la ley, dice, corrió la milla. Oye, el que es convertido no solamente cumple con la ley, sino que va más allá de la ley. Por eso Jesús dice que si te quita la capa, dale también el manto, lo que tú tengas extra. La Biblia habla de correr la milla. Zaqueo corrió la milla. Cumplió con la ley que decía que debía de pagar cuadruplicado y dio la mitad. Pero observa que él no fue y se llevó al ministerio sacerdotal. A los que eran ignorantes y no entendían, el Señor Jesús dejaba que fuera y lo llevaran. Y no es que estoy en contra del diezmo. Dios estableció los diezmos y ofrendas. Lo que no estoy de acuerdo es que usted a ministerio, que estén haciendo banco propio y frisando millones de dólares allí en un banco, que donde los gobiernos tengan que estar diciendo que usted tiene que poner a correr ese dinero porque el dinero no es para frisarlo. Cuando usted le diezma un ministerio así, está diezmando para el avance de la obra del diablo. Y son tan astutos estos ministros usados por el diablo que ellos le dicen a los feligreses, no te preocupes por eso, siga dando tu diezmo, que nos va a pedir cuenta a nosotros. Eso es cierto, pero también es falso. Porque Dios va a pedir cuenta a ellos por su administración y a ti por la tuya. Y el Señor te dio un cerebro, te da el conocimiento, ¿para qué? Para que tú abras los ojos y que para que con esa inteligencia y ese cerebro que tú tienes, tú puedas invertirlo en ministerios que estén cumpliendo debidamente con la obra de Dios, que estén predicando lo que vive y viviendo lo que predican. No ministerios que estén predicando una cosa y viviendo otra. Hay que ser inteligente, mis queridos hermanos. Y si el Señor te usa grandemente, pues forma el ministerio y no hay pecado en eso, no hay pecado. Se lo aseguro tan cierto como que 2 más 2 son 4. Pecado está en que tú se lo des al ministerio que esté haciendo la obra del diablo. Porque hacer banco propio, Dios dijo no hagan tesoro en la tierra, sino Dios dijo no hagan tesoro y ustedes están haciendo banco propio, ¿qué? Entonces, mi hermano, el Señor quiere gozarse contigo. El Señor quiere que tú entiendas que tu salvación depende de su sangre que Él derramó por ti. De que tú entiendas que la salvación está en Él. Tu salvación no depende de hombre. Vuelvo y repito, deseado de toda la gente, página 114. Ninguno llegará a un conocimiento de la verdad mientras dependa de la dirección humana. Eso se asegura tan cierto como que 2 más 2 son 4. Porque eso lo reveló Dios a través de su sierva y tiene un apoyo bíblico también. Por eso yo le he dicho que los sellados y los que quieran ser sellados no dependen de hombre. Nunca han dependido de hombre, nunca, nunca. Moisés era un sellado y no dependía de hombre. Josué, cuando recibió su llamado, no dependía de hombre. Los apóstoles no dependían de ningún hombre, ni siquiera de Jesús porque ya estaba en el cielo. Ahora los discípulos sí, porque eran aprendiz. Ellos eran ovejas. ¿Por qué? Porque eran aprendiz. Tenían un hombre que le estaba instruyendo que era Cristo. Y una vez que iban a recibir la investidura del Espíritu Santo, entonces el Padre se lo quitó de al lado, porque eso es un principio del cielo. Dios nos creó a cada uno de nosotros como ente libre, no para ser dependiente de nadie. Usted no fue llamado para ser dependiente de nadie. Los ministros están para que los pecadores sean dependientes de ellos, los pecadores, pero no los justos, no los santos. No los que reciben el sello de Dios. Los que reciben el sello de Dios son personas justas y santas. Pertenecen a la congregación de los santos y de los justos. ¿Está entendiendo cuál es el mensaje? El mensaje y el propósito de este mensaje es que tú puedas ver a Jesús. Que yo sé que entre la tanta creencia y la tanta cosa que se han estado enseñando,
que son antibíblicas, que no tienen apoyo bíblico, la tanta práctica y norma que se están introduciendo en las iglesias que no tienen apoyo bíblico, no permite que Cristo brille, porque Dios no va a brillar en una iglesia donde haya normas que no tengan apoyo bíblico y que tumben otro principio bíblico. Los rebautismos tumban el principio de Hebreos 6:4 al 6, que dice que el que recibió el bautismo del agua y del Espíritu y se cayó, es imposible ser renovado para arrepentimiento. Mientras Dios dice que es imposible, los pastores dicen que sí. Mientras Dios dice que el que peca deliberadamente no más sacrificio por su pecado, los pastores dicen que sí. Mientras la palabra de Dios dice en Gálatas 2, 17 y 18 que Él no es ministro del pecado, la iglesia dice que sí. Y toma un texto fuera de contexto, como 1 Juan 2:1, para justificar los impíos mundanos del pueblo. Así que el relato va concluyendo y diciendo aquí, en el verso 9, mire qué cosa más linda Jesús le dijo. Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, por cuanto ese también es hijo de Abraham. Alabado sea el nombre de Dios. Este que lo tenían como un diabólico, porque era un cobrador de cosas, Jesús dijo que era hijo de Abraham, porque era un hombre puro, sincero. Mientras que aquellos que se decían ser puros, dirigentes del pueblo, Jesús le dijo, Juan 8:44, ustedes son de su padre el diablo. Y ellos se consideraban ser descendientes de Abraham. Eran descendientes en cuanto a la carne, pero en cuanto al espíritu, eran descendientes del diablo. Y aquí lo que cuenta no es la ascendencia en la carne, sino la descendencia en el espíritu. Juan 4:24 dice que los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario lo que le adoran. Y los verdaderos descendientes y los verdaderos judíos son los que son descendientes por el espíritu y no por la carne. Porque cuántos no se perderán siendo descendientes en cuanto a la carne, pero le dice la Biblia que la carne para nada sirve. Así, mis hermanos, que concluimos este mensaje leyendo el verso 10, dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había extraviado o perdido. Así que yo espero, mi amigo querido, si eres de aquellos Zaqueo que desea ver a Jesús y quizá tu estatura, porque tu estatus quizás no está al nivel de aquellos teólogos eruditos que se dicen ser lo único canal por el cual puede venir la verdad de Dios. Permíteme decirte que eso es mentira. Esos son los instrumentos más eficaces para el diablo, para desviarte, impedir que tú veas a Jesús. Fueron los eruditos de los tiempos de Cristo, los teólogos del tiempo de Cristo, que impidieron que pudiera brillar la verdad de Dios. Los teólogos y eruditos de la Edad Media fueron los que impidieron que la verdad brillara en la Edad Media. Y era una edad de oscuridad. Y los que llegaron a brillar, los que llegaron a encontrarse con Cristo, los tiempos de Cristo en la Edad Media, tuvieron que romper con el sistema para poder encontrarse con Cristo. Los apóstoles rompieron con el sistema. José de Arimatea y Nicodemo, que eran del ministerio sacerdotal, tuvieron que romper con el sistema, aceptar a Jesús y perder aún los privilegios y todo lo que le correspondía por ley, lo perdieron por amor a Jesús. Permíteme decirte que vas a tener que perder. Zaqueo perdió, porque dijo, voy a dar la mitad de mi bienes, pero fue tanto el amor, la gracia que tuvo en él, que a él no le importó eso. Doy la mitad de mis bienes a los pobres y la otra voy a pagar, a cuadruplicar lo que le cogí, y ya usted sabe, la vida de él fue una vida de servicio. Alabado sea el nombre de Dios. Sí, mi hermano, que yo espero que Dios te pueda bendecir grandemente, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo pueda continuar contigo. Estoy hablando por los Zaqueos modernos, para los que desean ver a Jesús y no han podido verlo, por todas las cosas que ya acabamos de describir que están aconteciendo y las que no pudimos describir. Pero el Señor Jesús sabía que había un hombre, un Zaqueo, una persona que era pura, que aunque su práctica no era puro, pero él sabía que tenía un corazón puro porque estaba dispuesto a aceptar la verdad de Dios. Porque el Señor Jesús sabía que la condición religiosa de aquel entonces no habían permitido que Zaqueo pudiera llegarse a él. Y Jesús tuvo que ir directamente a tener un encuentro con él. El Señor Jesús va a tener que tener un encuentro directo con aquellos que van a ser salvos, los que van a ser salvos, los que van a vivir sin intercesor, los que van a ser sellados. El Espíritu Santo va a tener que tener una relación directa con ellos. Ya Dios no va a tratar de acercarse a ellos a través de los ministros, a través de esto. No, ¿por qué? Porque han traicionado su cometido. Por eso dice, cuando comience el juicio de Dios, comenzará por su santuario. Así que yo espero que el resultado de este mensaje sea que tú y yo nos podamos ver en el reino de los cielos, porque haya tenido el privilegio que como Zaqueo
que rompió con el sistema, como José de Arimatea, Nicodemo, como los apóstoles. Y así como el Señor Jesús tuvo un encuentro directamente con ellos y ellos con Jesús, y el resultado es que todos nos veremos en el reino de los cielos. Te invito a que encuentre y conozca al Jesús el cual yo le sirvo. Un Jesús que tiene mis problemas resueltos antes que se presenten. Un Jesús que ahora a mí no me importa que el mundo se decacare. Eso a mí no me preocupa. Y no me importa en el sentido en cuanto a mi experiencia y mi vida personal. Porque ese Dios, independientemente de la condición del mundo, tiene mis problemas resueltos antes que se presenten. La paz y la tranquilidad de la cual yo disfruto, por más que trate de explicarse, usted no puede entender porque esto es algo personal que solamente usted la puede experimentar. Una experiencia religiosa en la cual, en mi caso, de manera personal, el tener preocupación es un pecado. Para mi persona, el yo tener preocupación es un pecado. No voy a decir que una persona tener preocupación es un pecado, no, porque yo no conozco la experiencia y el nivel espiritual de nadie. Pero en mi experiencia personal, yo tener preocupación es un pecado. ¿Y por qué? Porque Dios me ha llamado, me ha hablado, ha hecho un pacto conmigo, no yo con Él. Él hizo un pacto conmigo. Entonces yo hice el pacto con Él en base al pacto que Él hizo conmigo. Y yo lo único que tuve que decir, sí, Señor, prometo ser fiel al pacto que tú has decidido hacer conmigo. No fue que yo fui donde el Señor Jesús a decir, Señor, yo quiero hacer un pacto contigo. No, Él vino donde mi Nelson, yo quiero hacer un pacto contigo. Dime, Señor, ¿cuál es el pacto? Y hay mucho que decir. Cuando me presentó la condición, entonces digo, sí, Señor, acepto el pacto. Entonces hice un pacto porque Él me lo propuso. Qué lindo es pactar con Dios. Qué lindo es poder disfrutar de paz interior. Qué bueno dormir tranquilo. Qué bueno es depender de Dios. Si no, pregúntenle a Zaqueo. Así que Dios te guarde. Será hasta la próxima. No se olviden de suscribirse y de compartir. ¿De acuerdo? No se olvide que si alguien se pierde por falta de esta luz cuando usted la recibió y tuvo la oportunidad de compartirla, la sangre de ellos caerá sobre usted. Así que comparta y que el resultado de ese mensaje no solamente que usted y yo nos veamos en el reino del cielo, sino aquello a lo cual usted lo compartió, porque abrieron sus ojos y podían encontrarse con Jesús y morar entonces por la eternidad, por los siglos sin fin. Bye, bendiciones.